¿Cómo están, familia? Bendiciones. Bueno, les voy a contar que hace como 2 semanas yo tenía como un sentir, no sé qué sentía, que yo le contaba a mi esposa y también le conté a Germán y a algunas personas. Siento como que alguien me va a dar una noticia y yo no sé, me sentía como inquieto, no sabía por qué era, solamente sentía eso. Y 3 días después el pastor me mandó un audio y me dijo, te agendamos para el 9. Y justamente cuando recibí esa noticia yo dije, esto era lo que me tenía inquieto. Y después de allí entró, ahora fue un nervio, ¿no? Que todavía lo tengo. No se me ha quitado, pero doy gracias a Dios porque si hay algo que Dios me ha estado enseñando o hablando en este tiempo y creo que es propicio entregarlo hoy para que pues la iglesia también lo reciba. Así que primero quiero orar, darle las gracias a Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo. Colocamos esta palabra en tus manos, Señor, este tiempo en tus manos. Tú has estado presente desde que inició la reunión, Señor, aún desde antes, desde anoche en el tiempo de preparación, ya tú estabas presente, estabas haciendo cosas para lo que hoy iba a ocurrir, Señor. Colocamos nuestra mente en lo que va a suceder, Señor, y te pedimos que el poder de tu Espíritu Santo descienda y hable a cada uno lo que tú tienes preparado, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, me siento como un entrenador de Grandes Ligas, ahora sí. No tenía nombre del tema, pero hoy en la mañana cuando estaba ahí sentado, pues me vino el nombre. Y el tema se llama Nos lavaron la mentalidad. Yo no sé si a usted alguna vez le han dicho, una vez que aceptó o llegó a los caminos del Señor, alguna persona le hizo un comentario, ya te están lavando la mente en ese lugar. ¿A alguien le dijeron eso? Sí. Verdaderamente a mí me lo dijeron también, a muchos. Y como que eso tiene razón, ¿no? Los que vinieron por primera vez no se asusten, no vamos a hacer ningún ritual especial. Pero ciertamente cuando uno empieza a caminar con el Señor, sin darse cuenta empiezan a pasar cosas en nuestras vidas y hoy en día uno le da las gracias a Dios por eso, ¿no? Vamos a comenzar con la escritura, vamos a ir a Hebreos 1.8, en Hebreos 1.4, perdón. Hebreos capítulo 1, del 1 al 4. Y vean lo que dice ahí. Vean esa imagen, me gusta muchísimo porque está la palabra Jesús. Y miren lo que dice el versículo desde el 1. En tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora en estos tiempos últimos nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es, el que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. Está diciendo que por medio, en los tiempos antiguos, por medio de profetas, por medio de muchas personas, Dios intentó hablar a la humanidad y lo hizo. Pero en este tiempo nos habla con una palabra específica, que son las palabras que Jesús dijo. Y al final dice, sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Eso está en la versión Dios habla hoy. Entonces las palabras de Jesús vienen a nuestras vidas para sostener nuestra vida, para empezar a hacer el soporte de las cosas en mi familia, en mi relación matrimonial, en mi trabajo, en todas las cosas que hago. Viene la palabra a ser el soporte, sustento de todo. Seguimos adelante, porque sinceramente, aunque vemos que la Escritura dice eso, bueno, nos damos cuenta que gran parte de la humanidad no vive conforme a esas palabras. Ahora miren lo que dice aquí Efesios capítulo 2, desde el 1 al 2. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Antes vivían pecando igual que todo el mundo y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Fíjense esa parte. Y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Entonces, yo coloqué esa imagen y es como una mano muy bonita, pintándonos cosas muy bonitas, pero si se fijan que es como una marioneta, ¿no? Eso fue lo que Dios me mostró cuando yo vi esta imagen. Una marioneta que está como que manejando a las personas. Y fíjense cómo dice,
todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Nosotros también estábamos allí y es impresionante ver cómo hoy en día uno escucha tantas noticias. Estaba escuchando una noticia de una boxeadora mujer que tuvo que pelear un título mundial con un hombre que se creía mujer. Entonces, ¿cómo un hombre que se cree mujer va a pelear un título mundial con una mujer? Se nota que hay una desventaja, ¿no? Esta mujer aún peleó el título mundial y fue muy fuerte para ella. Ella contaba que nunca en su vida había recibido golpes de tanto impacto. Ahora, ¿cómo un hombre que se cree mujer va a llegar a competir una competencia? O sea, parecieran que están sucediendo cosas muy extrañas, ¿no? Hay cantantes que están cantando cosas totalmente extrañas y son los que están en el top. Pareciera que hay una mano que está utilizando a tantas personas que tienen tantas influencias para actuar, y sabemos quién es el que está detrás de esa mano. ¿Quién será? Satanás, el enemigo. Está gobernando la vida de algunas personas y estamos viendo que están sucediendo cosas extrañas. Ahora, Jesús sabe esto y Jesús conoce el pensamiento de las personas. Vamos a ir un poco más adelante porque me llama la atención ahora lo que, obviamente Jesús sabiendo cómo las personas están pensando, cómo la humanidad está pensando, hizo o pensó en una estrategia para que ese pensamiento de la humanidad empiece a cambiar y para que no estén sucediendo tantas cosas extrañas. Mire, Jesús conoce los pensamientos de las personas. Todo eso que está allí, imagínense lo que hay en todos nuestros pensamientos, Jesús lo conoce. Y miren lo que estaba pasando ahí porque a mí me llamó mucho la atención esta porción. Mientras Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, mucha gente creyó en él porque vio las señales milagrosas que hizo. Pero Jesús no confiaba en ellos porque sabía lo que estaban pensando. Él no necesitaba que nadie le dijera cómo era la gente porque sabía de antemano lo que todos pensaban. Entonces Jesús, imagínense, antes de eso Jesús había hecho un milagro en unas bodas. Se había acabado el vino y vino Jesús. María le pidió el favor que hiciera el milagro de que apareciera más vino. Y bueno, sabemos todos del milagro, ¿no? La gente dice que aparte de eso había hecho más milagros. Ahora imagínense la cena, Jesús haciendo milagros y las personas creyendo en él. Pero Jesús decía, ya va. ¿Cómo es que ellos están creyendo en mí si yo conozco sus pensamientos? Y él tenía el poder y la capacidad de saber de todo lo que las personas estaban pensando. Entonces, cuando vemos que una persona recibe un milagro y dice, sí, yo creo en él, ¿será que falta un poquito más? ¿Será que falta que no solamente sea que creyó por el milagro, sino que hay algo que necesita empezar a cambiar en su vida para que aparte del milagro, esa persona empiece a caminar con Jesús? Y Jesús también lo decía. Se estaban acercando muchas personas, sí, yo creo, pero Jesús decía, ya va, yo conozco el pensamiento de ellos. Y por debajo de cuerdas Jesús veía todo el panorama de lo que había del pensamiento de la persona. Dijo, ya va, aquí se me ocurrió una idea. Así que Jesús comenzó a predicar y lo primero que comenzó a predicar tenía que ver con el pensamiento. Así que vamos a la siguiente diapositiva. Entonces Jesús dijo, bueno, como yo conozco el pensamiento de las personas, en algunas Biblias, en la Reina Valera dice cuando Jesús comienza su ministerio. Y ahí tenemos la versión Reina Valera y tenemos la versión Palabra de Dios para Todos. Entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En otra versión dice, desde entonces Jesús comenzó a anunciar, cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios se acerca. Entonces Jesús dijo, ya va, tengo que hacer un milagro mayor, necesito entrar en su mente y hacer que esa manera de pensar cambie, porque si esa manera de pensar cambia, va a cambiar su forma de vivir. Y cuando una persona cambia la forma de pensar y la forma de vivir y dice, creo en Jesús, Jesús dice, ahora sí, porque ya sé cuáles son tus pensamientos. Ahora vamos a ver un poquitico más profundo qué es eso de arrepentimiento. El arrepentimiento es mucho más que limitarse a reconocer que se ha obrado mal. Es un cambio en la manera de pensar y en el corazón que brinda una nueva perspectiva de Dios. O sea, brinda una nueva perspectiva
de uno mismo y del mundo. Implica apartarse del pecado y volverse a Dios en busca de perdón. En otra definición, el arrepentimiento se traduce en la palabra griega metanoia, verbo metanoeo para que los que son, así que les gustan las raíces griegas y hebreas. Metanoeo, esta está formada por dos palabras. Meta significa después y noeo significa pensar. O sea, lo que tú piensas después de haber escuchado algo. Cuando una persona se arrepiente, no solamente dice, ay, ya yo me equivoqué, y la semana que viene vuelve a... Cuando una persona se arrepiente, dice, ya yo me equivoqué, no lo vuelvo a hacer, y esa persona no vuelve atrás, sino que sigue adelante y empieza a su vida a ser transformada. Entonces Jesús estaba diciendo, aquí no solamente voy a hacer milagros, aquí voy a empezar a enseñar algo. Y fíjense que esto fue lo primero que enseñó cuando comenzó su ministerio. Jesús estaba diciendo, yo necesito que ustedes sepan que tienen que cambiar la mentalidad. ¿Y qué fue lo que empezó a enseñar? Empezó a enseñar acerca del juicio. No juzguen para que no sean juzgados. Empezó las bienaventuranzas, sean misericordiosos y todas las bienaventuranzas, por poner ejemplos. Empezó a enseñar acerca de que si nosotros queremos que las personas hagan las cosas con nosotros, tenemos que hacerla ¿quién primero? Nosotros mismos. Empezó a enseñar el mayor mandamiento que existe sobre la faz de la tierra. ¿Cuál es? Que todos no lo sabemos, amar a Dios, amar a nuestro prójimo. También empezó a enseñar que teníamos que amarlo a Él con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Entonces, cuando Jesús dijo, yo voy a enseñar todo esto, pero necesito que la actitud que ustedes tengan ante lo que yo les voy a enseñar sea una actitud de arrepentimiento, es decir, que cambie su manera de pensar. Porque Jesús necesitaba que ese milagro mayor ocurriera en nuestro pensamiento. Y sí, iban a levantar muertos, iban a haber sanidades. Jesús pasaba por las ciudades y traían, yo no sé cómo hacían para enterarse, en ese tiempo no había tanto Facebook, ni Instagram, ni nada de eso. Pero Jesús iba a ir de una ciudad a otra y ya la ciudad estaba llena porque todos querían un milagro de Jesús. Entonces Jesús dijo, sí, todo eso va a pasar. Pero lo primero lo que necesito que pasen ustedes es el arrepentimiento. Entonces cada vez que vamos a un encuentro con Dios y viene una palabra de Dios a nuestras vidas, nosotros necesitamos que exista una nueva manera de pensar acerca de esa palabra para que mi caminar sea conforme a esa palabra. Entonces ya vamos viendo cómo Jesús quería hacernos ese lavado de cerebro. Jesús estaba diciendo, voy a lavarles el cerebro porque voy a hacer muchos milagros en su vida, pero necesito lavarles el cerebro. Vamos a ver qué viene después de allí. ¿Y saben algo? Aquí están dos cosas para las cuales nos llamó Jesús. Está en el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 14. Dice, entre ellos eligió a 12 para que estuvieran con Él. Y ahí nos vamos a quedar primero. Jesús nos llamó primero para que estuviéramos con Él. Es decir, para pasar tiempo con Él. ¿Qué pasa cuando empezamos a pasar tiempo con una persona? Ese pensamiento de esa persona empieza a ser parte de mi pensamiento también. Esa relación que yo empiezo a tener con Él empieza a hacer efecto en mi pensamiento. Entonces, lo primero que nos llamó Jesús fue para que estuviéramos con Él. Los que vinieron por primera vez hoy, vieron que no íbamos a hacer ningún ritual extraño. Solamente Dios te llamó para que tú estuvieras con Él. Yo les voy a contar algo que me pasó a mí cuando yo llegué a los caminos del Señor. Cuando llegué a los caminos del Señor, perdí el trabajo. 6 meses duré para poder conseguir un trabajo. Estaba en la casa sin hacer nada. Obviamente tenía 22 años. ¿Y qué empecé a hacer? Bueno, aquí lo único que hay que hacer es leer la escritura y meterse en el cuarto. Estar con Él. Y estar con Él empezó a llenar mi mente de un pensamiento nuevo. A tal punto que en ese momento, cuando yo llegué a los caminos del Señor, tenía una novia. Esa novia está por aquí sentada, me está grabando. En esos tiempos éramos novios y ¿saben qué? Leí la escritura y la escritura me dijo,
no se unan en yugos desiguales. ¡Wow! Nuevo pensamiento. Ella todavía no va a la iglesia. Bueno, Señor, tengo que ir a decirle eso. Fui a la casa, mira, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Si tú no vas a la iglesia, yo no puedo seguir más contigo. Y ya se quedó y que, y bueno, chao, nos vemos. Y me fui a la casa y cuando estaba en la casa, madre mía, ¿qué le dije? Había un nuevo pensamiento que se estaba llenando y eso empezaba a salir. Así que después dije, bueno, Señor, entonces si ella llega a la iglesia, entonces va a ser mi esposa. Entonces duré 4 meses orando desde diciembre del 2006 hasta abril del 2007. Nunca la invité a la iglesia, nunca le dije nada, solamente estaba leyendo y actuando, leyendo y actuando. Y ella un día me dijo, yo quiero ir a la iglesia. Y yo dije, sí, en serio. Y bueno, fui. Iba a la casa brincando como las comiquitas que van. Y llegué a la casa y cuando ella llegó a la iglesia por primera vez le dije al pastor de jóvenes, le presento a mi esposa. Porque yo le pedí a Dios que si ella llegara a los caminos del Señor iba a ser mi esposa. Un nuevo pensamiento. O sea, Dios me dio una esposa porque leí una escritura que me dijo, no se unan en yugos desiguales. Entonces, los que no tienen esposa ya saben, pídanle al Señor una esposa que no se unan en yugos desiguales, es un consejo. Ahora, imagínense que mi mentalidad anterior fuera dicho, ay Señor, pero ay, ¿por qué tan exigente? Tiene que ser yo. Entonces sí me doy a entender, un milagro. Y después de ese milagro, bueno, esposa, hijo, y bueno, ya llevamos, ¿cuántos años de casados? Cada vez que digo el año, ella me corrige. 13. 13. Entonces, cuando tenemos una nueva mentalidad ante la escritura, nos ayuda a caminar en nuestro propósito, en nuestro destino. Y es lo que Jesús quiere, en que empecemos a arrepentirnos, a tener esa nueva mentalidad hacia lo que Él tiene preparado para nosotros. La Escritura dice que Él preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellos. Pero también hubo un momento que Jesús le dijo a sus discípulos que el vino nuevo tenía que echarlo en odres nuevos. Es decir, si Jesús viene con la nueva mentalidad hacia tu vida y tú no la quieres recibir, no va a pasar nada. Entonces tenemos que saber que cuando Él nos dice algo, de inmediato tenemos que sacudir nuestra mente, sacar lo viejo que estaba allí, dejar que lo nuevo entre, porque cuando eso nuevo se posiciona en la mente, va a haber una gran garantía de que usted va a caminar en eso. Entonces los discípulos los llamaba para estar con Él, para compartir tiempo con ellos, entonces Jesús se los trajo, con ellos comían, con ellos bebía, con ellos se bañaban, me imagino que se bañaban en la playa, hacía todas las cosas con Él, vivían juntos y empezaba a enseñarle tantas cosas y enseñar, y los discípulos después hubo una experiencia que vivieron y está en la segunda parte. Luego de que estamos con Él, ¿a qué nos envía? Y luego enviarlos a otros lugares para anunciar su mensaje. Entonces Jesús no quiere que eso se quede en nosotros nada más. Por eso va a haber un gran movimiento de ola acá, al cual le invito a que no se lo pierdan, porque seguramente allí vamos a aprender a cómo hacer discípulos. Yo estoy animado porque voy a participar allí. Porque lo que Dios te entregó, lo que Dios permite, lo que tú experimentas de Dios en tu vida, no tiene que quedarse contigo nada más. Hay otro que también lo necesita. Y tienes que ir a entregárselo a otra persona para que también le haga lo mismo con otros. Y su palabra, la que sostiene todo, empieza a sostener no solamente tu vida, sino la vida de los demás también. Avanzando un poquitico más. Entonces, aquí me llamó también la atención esto que sucedió acá. Le sucedió sin darse cuenta. Bueno, el contexto de todo esto. Vamos a leer primero. Están un poquitico apretadas las letras, ¿no? Me parece que después se van a enterar qué hoy pasó ahí. O lo mantenemos en secreto, muchachos. Mateo 15, vamos a leer primero el versículo 1 y 2. Mateo 15, 1 y 2. Tenemos la versión Palabra de Dios para todos. Después de esto vinieron de Jerusalén algunos fariseos y maestros de la ley, se acercaron a Jesús
y le preguntaron, gran pregunta que le hicieron, ¿por qué tus seguidores violan las tradiciones de nuestros antepasados? Ellos no se lavan las manos antes de comer. Vamos a hablar un poquito del contexto de esto. Vinieron desde muy lejos a preguntarle a Jesús por qué sus seguidores no seguían estas tradiciones. Es decir, parecía que estar tanto tiempo con Jesús los llevó a ellos a abandonar tradiciones sin darse cuenta. Entonces, tal vez ellos, antes de que estuvieran con Jesús, cumplían estas tradiciones al pie de la letra. Pero estar con Jesús, pasar tanto tiempo con Jesús, la gente se dio cuenta de ya va, estos seguidores no hacen esto. Ahora vamos a ver por qué ellos tenían esa inquietud. Bueno, en ese momento, esas tradiciones, para ellos, una persona que no se lavaba las manos antes de comer era considerada impura. Es decir, era más importante lavarse las manos antes de comer, antes de lo que después Jesús le explicó a los discípulos. Ya se van a dar cuenta que fue lo que le explicó. Pero entonces los discípulos, sin darse cuenta, vivían con Jesús y habían dejado de hacer esto. Entonces ellos no se dieron cuenta. ¿Se dieron cuenta quiénes? Los demás. Cuando las demás personas se dan cuenta que tu estilo de vida cambió, tú no tienes que estar diciéndole nada a nadie. Tú nada más tienes que seguir estando con Él, seguir estando con Él, y en ese estar con Él, tu forma de hablar cambia, tu forma de hacer las cosas cambia. Yo les comento que yo tenía un error en que no hacía las cosas completas, dejaba las cosas a medias. Y un día leí en la Escritura que todas las cosas tenemos que hacerlas como para Él, con excelencia. Y yo dije, wow, o sea que yo no puedo, tengo que dejar ese error de dejar las cosas por la mitad. Entonces empecé a hacer las cosas como para Él, porque la motivación es Él. Y cuando tú haces algo para Él, tienes que hacerlo como con excelencia. Entonces, bueno, los discípulos habían dejado esas tradiciones. Ahora fíjense lo que dice más adelante. Miren, me llama la atención, porque en el versículo 15 de ese mismo capítulo 15, Pedro le dijo, explícanos lo que le dijiste antes a los fariseos. O sea, ni siquiera Pedro sabía qué había pasado. Porque Jesús le dio una explicación a estas personas que le preguntaron. Les explicó, bueno, mira, algunas cositas malas que ellos estaban haciendo y les terminó diciendo, mire, ustedes han invalidado los mensajes de Dios por enseñanzas humanas. Entonces ustedes creen que solamente esto es importante, lavarse las manos, y ustedes andan haciendo unas cuantas cosas que no tienen nada que ver tampoco con la pureza. Y Jesús vino y los confrontó allí fuertemente. Entonces Pedro dijo, bueno, explícanos lo que le dijiste a los fariseos. Y Jesús dijo, es que ustedes tampoco entienden. ¿No ven que todo lo que entra en la boca va al estómago y después termina en la letrina? Es decir, el sistema digestivo hace su trabajo. En cambio, todo lo malo que la gente dice viene de su mente. Esto es lo que vuelve impuro a alguien. Lo que vuelve impuro a alguien es lo que está en la mente. No solamente una persona puede tener las manos bien limpiecitas, pero en la mente. Entonces, de la mente salen los malos pensamientos, asesinatos, adulterios, pecados sexuales, robos, calumnias, insultos. Esto es lo que vuelve impuro a alguien y no el hecho de que no se lave las manos antes de comer. Entonces el mismo Pedro no sabía lo que estaba pasando y Jesús le terminó de explicar. O sea, no se dan cuenta que lo que se come ya va a la letrina. Entonces, ser verdaderamente impuro es todavía no tener un cambio de mentalidad. Sigue Jesús insistiendo en lo que las personas están pensando. Sigue Jesús insistiendo en que de allí es que sale la impureza. Usted puede estar bien vestidito, con las manos bien limpiecitas, pero tal vez todavía hay cosas en la mente que deben ser transformadas, que deben cambiar. Cuando yo estaba muchachito, había una canción que me gustaba mucho. Bueno, ya estando en los caminos, yo digo muchachito, tampoco tenía, estando nuevo en los caminos del Señor, había una canción de un muchacho que cantaba rap y le hablaba a los hombres y decía, a la vecina nunca la has tocado, pero en tu mente la asesinas, dice la canción. Entonces, él estaba enseñando que en la mente
es que suceden las cosas. La Biblia dice hombres, bueno, no le dice a los hombres, dice que, ¿qué es el adulterio según la Escritura? Ver a una mujer que no es la esposa de uno y desearla en su, ya adulteró. Pero el engaño, recuerden que hay un marionetero se llama, que le está metiendo la mentira que no, tú puedes hacerlo. Solamente es cuando caes en el acto, es que es allí fue que, no, ya desde hace rato lo hizo ya. Si lo tiene en la mente. Entonces sigue Jesús insistiendo en enseñarle a sus discípulos en ese momento. Jesús Pedro me imagino que dijo, wow. Y los discípulos se enteraron ahí también, es que el asunto está en la mente. Entonces me imagino que Pedro dijo, o sea, es que nosotros, tanto tiempo que hemos pasado contigo, ya nuestra mente se ha venido purificando, porque ya sin darnos cuenta, ellos no se sentían impuros. Y ahora vino Jesús y les introdujo la enseñanza. Entonces vamos un poquitico más adelante. Una meta a la que debemos llegar todos. Primera de Corintios 2:16, en la versión Palabra de Dios para Todos. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejo? Pues nosotros tenemos la mentalidad de Cristo. Y eso lo estaba diciendo el apóstol Pablo. Nosotros tenemos la mentalidad de Cristo. Y cuando una persona tiene la mentalidad de Cristo, todas las palabras que enseña Jesús las asumimos con ese arrepentimiento, con ese cambio de mentalidad y la vivimos. ¿Saben quién fue el apóstol Pablo, no? El hombre iba directo a matar, a asesinar a los cristianos, tenía permisos y todo, y viene Jesús en ese momento y llega a su vida, y lo primero que le dice él, ¿qué quiere, Señor? Y el Señor le dio la instrucción, y desde ese momento su mentalidad cambió. O sea, vivió el arrepentimiento en ese momento, su mentalidad cambió y fue un hombre que Dios utilizó en gran manera. Porque, bien lo que está declarando él, tenemos la mentalidad de Cristo. Esa es una meta a la que todos nosotros debemos llegar. Para que cada vez que estemos en un tiempo con el Señor como el que estuvimos ahorita, para que cada vez que escuchemos la palabra de Dios, sea porque alguien la esté predicando, o sea porque yo voy a la Escritura y la leo, la mentalidad mía tiene que desaparecer, tiene que dejarse lavar. Usted cada vez que ahora vaya a leer la Escritura, ponga un jabón a un lado ahí y ponga agua. Para que eso le acuerde, voy a hacer un lavado. Y abra la Escritura y empiece a leer. Y agarre el jaboncito, si quiere se lo echa. Agarre agua y así. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Se lo vamos a agradecer a Él. Porque cuando venga el resultado de nuestra vida, yo puedo decirle 16 años después de ese primer lavado de mente, que gracias a Dios estoy caminando en la voluntad de Dios. Que estaba en Venezuela hace unos años y Dios nos dijo, váyanse a Perú, y nos fuimos a Perú. Y después estábamos en Perú y Dios nos dijo, vénganse a Barranquilla, y nos vinimos a Barranquilla. Barranquilla es así como, no sé, como la tierra prometida. Esto es hermoso aquí. Les confieso que aquí ha sido una bendición estar aquí en Barranquilla. Porque cuando Dios habla algo, si mi mentalidad está en línea con Él, yo lo acepto de una, lo agarro y lo quiero vivir. Vamos a un poquitico más adelante. Ya estamos adentrándonos. Porque primero vimos lo primero que enseñó Jesús. Lo primero que enseñó Jesús fue acerca del arrepentimiento, ¿no? Y lo enseñó porque Jesús estaba haciendo milagros y las personas estaban creyendo, pero Jesús decía, bueno, sí están creyendo, pero todavía falta algo ahí porque yo conozco sus pensamientos. Habíamos visto antes que entonces hay personas, hay personas en las que son utilizadas para que actúe Satanás, digamos, sí, en la vida, en el sistema que tiene. Entonces ahora vamos a ver aquí una comisión más clara que nunca, una gran comisión más clara que nunca. Y tiene una conexión, una parte de la gran comisión tiene una conexión con lo primero que enseñó Jesús.
Miren lo que dice. Predicar el arrepentimiento y perdón de pecados. Eso lo conseguimos en Lucas 24:47. Tenemos Lucas 24:47. Y dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. O sea que lo que Jesús quiere que se predique es ese cambio de mentalidad. Lo primero que enseñó, lo conectó con lo último que enseñó. Pareciera que fuera importante lo que hay en la mente. A Jesús le importa mucho lo que hay en nuestra mentalidad porque lo conectó de primero y de último también. Entonces, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Ahora, ¿qué más dice la gran comisión? Bueno, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso lo conseguimos en Mateo 24:19. Ahí tenemos abajo Mateo 24:19, 18, perdón. Están pila, ¿verdad? Sí, están pila. Entonces, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahora, en Mateo, dice, enseñándoles que guarden lo que Jesús mandó. ¿Qué fue lo que Jesús mandó? Sus palabras. Coloqué un paréntesis ahí. Sus palabras, sus mandatos. Eso lo conseguimos en Mateo 28:20. Entonces, aquí abajito, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces hay una conexión entre predicar arrepentimiento, predicar perdón de pecados y predicar lo que él enseñó, o sea, sus palabras. ¿Cuáles son sus palabras? Las que sostienen todo. Entonces Jesús dijo, quiero que sus vidas sean soportadas en mi palabra. Y lo conectó allí y lo metió allí. Entonces nosotros, cualquier escala de arrepentimiento que vivamos, así sea la más pequeña, usted tiene la capacidad para predicar eso. Así sea la más pequeña. Si usted era una persona desorganizada, le voy a dar un ejemplo, y la Escritura lo enseñó a ser organizado y su mentalidad se cambió en relación al concepto de orden, usted puede predicar acerca de eso. Si usted era una persona que decía muchas mentiras, por poner un ejemplo, entonces vino la palabra de Dios y cambió su mente y ahora usted no, cuando dice una mentira se siente, ya no las dice, sino que anda en verdad, usted puede predicar acerca de eso. Cambio de mentalidad. Hay una sociedad allá afuera que necesita un cambio de mentalidad. Mi hijo me preguntó en estos días, él está viendo comiquitas y me preguntó y me dijo, papá, siempre me pregunta, papá, ¿esa comiquita es mala? Porque cada vez que veo algo yo me asomo y al hombre ya me pregunta, papá, esa comiquita es mala. Y siempre me pregunta, papá, esa es mala o es buena. Como para saber si la puede, esa es buena, esa es mala. Entonces yo le dije, mira hijo, ven acá, te voy a enseñar algo. Eso fue en esta semana. Todas esas comiquitas que tú estás viendo, todas, hoy en día son muchas de superhéroes. Son superhéroes que tienen superpoderes. Ellos salvan a la humanidad. Estaba viendo Tortugas Ninjas. Las Tortugas Ninjas la pasan casi que una vez a la semana en ese canal que él está viendo. Entonces ellos salvan a la humanidad y le llama la atención y tienen superpoderes y eso está muy bien, chévere. Si sabes que Dios también nos dio a nosotros superpoderes, ¿no? La Biblia dice que nosotros podemos hacer cosas en su nombre aún mayores que las que él hizo. O sea, también tenemos superpoderes. Pero todas esas personas que están allí, que salvan a la humanidad, que tienen super habilidades, si llega un momento en la película donde ellos se arrodillan y dicen, Señor, te doy gracias porque gracias a lo que tú me diste, yo pude salvar a la humanidad, así que te doy la gloria a ti. Si algún momento de la comiquita esos superhéroes dicen eso, tienen la estructura correcta, le dije. Y la puedes ver. Pero si el superhéroe salva a la humanidad y hace todo lo que hace y nunca dice que Dios lo ayudó, entonces tiene la estructura incorrecta. Porque le está enseñando a las personas a vivir por su voluntad, a vivir por su sabiduría, por su fuerza, y terminan esas personas apartadas de Dios y nunca le van a dar la gloria a Dios. Entonces ahora ya tú sabes, cada vez que salva al mundo, espera el momento donde Él se arrodille y le diga, gracias Dios porque salva el mundo. ¿Cuándo va a pasar eso? ¿En qué comiquita va a pasar eso? Ninguna. Entonces, ahora cuando él está viendo una comiquita, ya no me pregunta si es buena o mala. Él está esperando el momento en donde suceda esto. Ahora yo sé que le va a preguntar, ¿sucedió? No, papá. En esta tampoco. Ahora, también le dije, la Biblia dice que pues, tenemos que tomar lo bueno y desechar lo malo. Hay algunas de estas comiquitas que dejan enseñanzas
acerca de la amistad, acerca de, por lo menos él es deportista, si ves comiquitas de deporte, acerca del esfuerzo, acerca de las situaciones que pasan los deportistas, acerca de la mentalidad, o sea, algunas cosas podemos tomarlas, pero hay algunas cosas y vimos una que se llama Sueño Posible, acerca de un atleta que fue hospedado por una familia, y un mensaje bien, bien chévere, entonces vamos a tomar lo bueno. Entonces, que nosotros podemos hacer que nuestros hijos tengan una mentalidad fortalecida también, y que ellos sepan decidir, ya va, cuando vean todo el asunto así, sí, listo, entre las 4 tortugas mataron a Destructor, bueno, sí, chévere. ¿Cuándo van a decir que, no lo dijeron? Bueno, está bien, esta no cumple. A cambio, él ve una que es de superhéroe. Entonces, hay un David que agarra y le lanza una piedra, le lanza la piedra a Goliat, entonces él agarra en la casa y dice, porque Dios me da la victoria. Y hace, entonces yo le digo, vamos a analizar la comiquita de David. ¿Qué dijo David antes que le lanzara la piedra? Que Dios le iba a dar la victoria. No, ¿a quién le está dando la gloria? A Dios. Oye, cumple la estructura. Después, antes le dijo, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor. ¿Cumple la estructura? Sí la cumple. Entonces, ¿cuál tienes que ver? Entonces tenemos que fortalecer a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Jóvenes, también un mensaje para ustedes. En los mensajes de las canciones hay muchas cosas inmersas allí. Muchas cosas, muchas cosas. Yo tuve la oportunidad en el año 2005, viajé a Cuba desde Venezuela, fui a estudiar deporte y en Cuba, pues estuve allá un buen tiempo, joven, escuchaba mucho reggaetón, escuchaba mucho los mensajes que el reggaetón traía. Entonces había una canción que decía, este menor que usted la quiere conocer. No me importa que sea mayor que yo la quiero en mi cama. Esos eran los mensajes de las canciones. Esos eran los mensajes de las canciones. Yo estaba siendo discipulado, ¿por qué? Por canciones. Se viene una película, la de Barbie, prepárense. Traen nuevo adoctrinamiento. Hay que estar muy preparados para qué se quiere enseñar. Porque todos estos cantantes, hay otro cantante que se llama Vico C, ya con esto estoy cerrando. Tenía 15 años que no lanzaba una canción y lanzó una esta semana. Hace 9 días, pregúntale a tu papá por mí. Y dice en esa canción que él considera que si cuarentones le cantan a sus menores acerca de sexo, para él son portadores de pedofilia. Se lo dijo así directo. Porque es que los cantantes están haciendo ¿qué? Y no les interesa las letras. ¿Ustedes creen que los hijos de esos cantantes escuchan la letra de los papás? ¿Ustedes creen que el cantante que anda dañando toda la humanidad le dice a su hijo, hijo, ven acá, escucha esta letra para que te sientas orgulloso de tu papá? No, a ellos lo que les interesa es lo que la disquera vende. Entonces, están discipulando a nuestros jóvenes. ¿Sabe usted quién consume más música? ¿Los jóvenes o los adultos? Los jóvenes. TikTok. Les voy a dar un dato para ver TikTok. Yo lo hago. Veo TikTok. No vayan a pensar que soy un pecador porque veo TikTok. Usted puede seguir cuentas y arribita dice siguiendo. Todas las cuentas que usted sigue, usted le da el botón de siguiendo. Y yo veo cuentas donde hablan de fitness, me gusta la parte fitness, veo cuentas donde hablan de deporte, de béisbol, de mensajes también que tienen que ver con el Señor, porque hay formas de hacer las cosas. Pero en su mayoría lo que pasa allí es adoctrinamiento al 100%. Entonces jóvenes también tengan un criterio. Cuando están viendo cosas, así como el ejemplo de Josué, vean la estructura. ¿Qué está enseñando? ¿Qué está diciendo? ¿Está conforme a lo que está en la escritura? Véalo. Se sale un poquitico, déjelo pasar. Ni lo vea. Entonces Jesús ya estoy terminando con este y le voy a pedir, déjame ver la hora. Hay algo que dice Jesús aquí. Y está en, no lo veo. Así discípulo de todas las naciones. Ajá. Bueno, creo que no está aquí. Jesús le dice que comiencen primero en Jerusalén. Cuando Jesús los envía a ser discípulos, les dice primero en Jerusalén
Ajá, ya lo vi, el versículo 47. En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Todos tenemos un Jerusalén. Jerusalén en ese momento estaba representado como la casa, la niña mimada de él, su gente, los más cercanos. Jesús quería que comenzáramos por allí. Allí hay una labor que tenemos que hacer cada uno de nosotros, en su casa, en su trabajo, el lugar allí, el lugar primario. Yo les confieso que cuando llegué a los caminos del Señor, era el único en la casa. Hoy en día, 16 años después, mi mamá camina con el Señor. Mis dos hermanos, que cuando recibí la invitación, una persona nos invitó para ir a la iglesia. Ellos me dijeron, Carlos, para que vaya. Yo, que voy a sido el tiempo perdiendo el tiempo en esta iglesia. Ellos fueron 3 veces antes que yo. Después que llegué yo, ellos dejaron de ir. A los años se convirtió mi mamá en los caminos del Señor, mi hermano menor y mi hermano mayor ya está también caminando con el Señor. En el trabajo, les comenté que duré 6 meses sin trabajo. Cuando conseguí el primer trabajo, miren lo que me pasó, fue chistoso porque ellos estaban, ¿por qué le estoy diciendo esto? Para relacionar nuestra Jerusalén. Comencé mi primer trabajo, estaba amasando se dice pastelitos, ¿sabes qué son los pastelitos, no? Como empanadas. Yo era el que amasaba en una máquina grandísima ahí. Entonces, en ese trabajo era informal y muchas personas cuando cumplían años no iban. Mañana es mi cumpleaños, no vengo, y el jefe no les decía nada. Querían faltar el miércoles, ni pedían permiso y faltaban y no iban. Así que yo empecé a ver todo lo que hacían ellos y yo dije, yo cumplí año 13 de diciembre y el 13 de diciembre no fui. El 14 me votaron. Y yo, ¿y por qué a mí si todos ellos hacen? Usted está votado, me votaron. Y cuando llegué a la casa, el Señor me dijo, es que tú no eres ellos. Eso te sucedió porque tú no eres ellos. Y empecé a leer la escritura otra vez, lavado de mente. Cuando fui a la semana de que me votaron, entré en un trabajo con una oficina propia. Era analista de producción en una empresa, una oficina propia. Y en la oficina de al lado habían 2 señoras que eran católicas. Usted sabe que uno cuando llega a los caminos del Señor llega al fervor y empezaba a poner las manos sobre la pared. Señor, que esas 2 que están ahí se conviertan. Que lleguen a los caminos del Señor, me ponían los pies. Entonces hubo un día que solamente le dije y las invité a hablar de Dios. Y le dije, ¿será que yo puedo ir en el descanso? ¿Será que yo puedo ir en la hora de descanso a que compartamos de Dios? Y me dijo, yo no, sí. Y empezamos a ir. Fueron 6 meses seguidos, todos los días, de predicar allí. Y no solamente se unieron ellas, iban supervisores, iban compañeros de trabajo. Y cuando venía la hora del mediodía, yo iba a comer rápido porque tenía que regresar y tenía hasta la 1 de la tarde. Entonces yo comía de 12 a 12 y cuarto rapidito, pues me llegaba a la oficina y llegaban las personas y ese era mi Jerusalén. Y empezábamos a hablar, y a veces hablábamos del versículo donde dice que somos nuevas criaturas, durante casi 2 semanas consecutivas solamente ese versículo. Y compartíamos la palabra y hablábamos de Jesús. Hoy en día, esas 2 señoras también caminan con el Señor. Algunos de los supervisores que iban también, y compañeros cristianos de trabajo también iban. Pero ahora yo no podía formar eso un bochinche. Cuando era la 1, todo el mundo trabajaba. No era que nos íbamos a quedar ahí, ay, sí, predicando hasta las 5 de la tarde. No, era hasta la 1, disciplinadamente, ya sonó el timbre, todo el mundo a sus labores. Y lo hacíamos de esa forma. Ese era mi Jerusalén. Yo te estoy contando esta historia y te pido que cierres tus ojos allí, tú puedas pensar cuál es tu Jerusalén. ¿Cuál es tu Jerusalén? ¿Cuáles son tus hermanos, son tus amigos más cercanos, los compañeros de trabajo? ¿Cuáles son? Porque es primero allí, primero es allí. Y después que ellos vean tu forma de pensar y tú de nuevo hablándoles y tu transformación y como le pasó a los discípulos que ni siquiera se habían dado cuenta que habían dejado de las tradiciones, cuando las personas se empiecen a dar cuenta que tú dejaste vicios, que tú dejaste formas de hacer, que tú rompiste estructuras, ellos van a empezar a hacerlo también.
pero es allí primero. Y después, ¿qué va a pasar? Bueno, piensa en todas las naciones. Naciones aparte de los países, una nación son grupos de personas que tienen un mismo gusto, que tienen un mismo sentir, una misma afinidad. Hoy en día conocemos de los montes de influencia. ¿A qué monte de influencia Dios te llamó? ¿Estás preparándote para entrar allí? ¿A cuál te llamó? ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu habilidad? Dios te llamó para el gobierno, para las finanzas, para la educación, te llamó para el entretenimiento, para el deporte. ¿Para qué te llamó? Entonces, allí está tu Jerusalén. Y esa transformación que Dios hace en tu vida, llévala a otros. Antes eran 12 discípulos. Ahora, ¿cuántos seremos? ¿Cuántos van a ser? Barranquilla nos necesita. Colombia nos necesita. Jocosamente mi hijo me dice, papá, ¿qué haces tú dándome arepas si yo soy colombiano? Cuando pierde Colombia en el béisbol se molesta. En estos días Venezuela le ganó a Colombia y ahora yo quiero que pierda Venezuela porque le ganó a Colombia. Hay un sentir en nuestras vidas también de amor hacia Barranquilla, hacia esta nación que nos recibió con los brazos abiertos. Damos gracias a Dios por Barranquilla. Pero no solamente somos nosotros solos. Ya aún ustedes tienen muchos más años que nosotros acá y conocen más la ciudad. Esta es una de nuestras Jerusalén. Barranquilla nos necesita. Hay personas que todavía están siendo guiadas en ese espíritu que actúan los que desobedecen. Esa marioneta sigue allí, fluyendo. Entonces necesitamos que entre un nuevo pensamiento a esas vidas. En estos días iba caminando, haciendo ejercicio en un parque y vi dos hombres besándose. Y era un sentir de misericordia hacia ellos. Señor, cambia su mentalidad. Cambia su mentalidad, por favor, cambia su mentalidad. Que el arrepentimiento llegue a sus vidas. Que el arrepentimiento llegue a sus vidas, por favor. Tantas cosas que suceden en la ciudad, no podemos estar ajenas a ellas. Barranquilla es una de nuestros Jerusalén. Padre, te doy gracias. Bueno, si podemos colocarnos de pie. Y dar gracias a Dios. Si tú crees que hay una área de tu vida en la que ese cambio de mentalidad todavía no ha llegado o que necesita llegar, ponlo allí delante del Señor. Si tú consideras que todavía esa nueva mentalidad tiene un obstáculo y no ha terminado de descender como mujeres, como hombres, como matrimonios, como cualquiera de las cosas que necesites, Señor. Y aún si alguna persona también desea pasar al frente, lo pueden hacer. Lo que vamos es a orar y dar gracias a Dios. Estábamos ministrando Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias, gracias por tu palabra que transforma. Gracias por lo primero que enseñaste cuando comenzaste tu ministerio, Señor. Gracias también por los milagros que has hecho. Gracias por los milagros que has hecho en nuestras vidas. Gracias por tu manifestación de poder, Señor, que nos hace ver que eres real y que eres milagroso, Señor. Gracias por todo eso. Pero queremos darte gracias, Señor, por lo primero que enseñaste, que fue el cambio de mentalidad, el arrepentimiento, Señor. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que el área de cambio de pensamiento que mis hermanos colocan en ti, Señor, que colocan en tus manos en este momento, Señor, seas tú aún proféticamente como entrando y limpiando esa mentalidad antigua, ese pensamiento antiguo, Señor, y trayendo ese pensamiento nuevo, Señor. Tu pensamiento, tus enseñanzas, Señor, que tus enseñanzas brinquen y salten delante de nuestros ojos y nos den a entender, Señor, qué es lo que tú quieres que caminemos, Señor.
Se había dicho tal cosa, pero ahora tú dices. Se había dicho tal cosa, pero ahora tú dices. El sistema está diciendo una cosa, pero tú dices. Que ese tú dices se coloque como una bandera en el nombre de Jesús, Señor. Que cuando vayamos a la Escritura podamos ceder delante de tu pensamiento, Señor. Y esa meta a la que todos queremos llegar, tener tu mentalidad. Tenemos la mentalidad de Cristo en el nombre de Jesús. Declaramos eso. Profetizamos en el nombre de Jesús sobre esa palabra. Profetizamos que tenemos la mentalidad de Cristo. Profetizamos que tu iglesia tiene la mentalidad de Cristo. Tú eres la cabeza, Señor. Profetizamos tu señorío de cabeza sobre nosotros. Y aún las personas que han venido por primera vez hoy, que han escuchado todo esto, que han escuchado lo que tú has dicho, Señor, tú también tienes un llamado especial con ellos, porque ellos vinieron hoy porque tú quisiste, porque tú los trajiste, porque estaba en tus planes. Si tú has venido por primera vez, coloca tu mano allí también en tu corazón y queremos guiarte a que puedas hacer una declaración que va a traer un nuevo nivel de pensamiento en tu vida y que te va a ayudar a caminar. Y Jesús también dijo que iba a estar con nosotros todos los días, así que a partir de hoy Él está contigo. Te pido que con tu mano allí puedas repetir: Señor Jesús, hoy reconozco que tu mentalidad debe estar en mí. Hoy también confieso que tú eres el Señor y que tú resucitaste de los muertos. Hoy creo en tu sacrificio y confieso delante de los hombres que tú resucitaste, que eres el Señor. Creo en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has creído esto, yo quiero orar por ti también. Padre, gracias por las personas que han declarado esto, Señor. Yo te pido que a partir de ahora, Señor, tú empieces a hablarle directamente como un padre a un hijo. Empieza a hablarles como un padre a un hijo, Señor. Empieza a abrazarles, empieza a suplir las necesidades reales que hay en sus corazones, Señor. Y trae el mayor milagro, que es el arrepentimiento a sus vidas, Señor. También te pido que como añadidura existan milagros en sus vidas, Señor. Milagros financieros, milagros de salud, milagros los que tú tienes preparado, y que las obras que tú preparaste de antemano para ellos puedan ser palpables y puedan caminar en ellos. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Jesús. Enséñame tu camino.